ven a través de la transmisión, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Me es un privilegio, hermanos, poder este día el Señor permitirme leer la palabra de Dios. Lo hacemos con todo el corazón, de toda buena gana, porque así es como Dios, ¿verdad?, lo pide. Bendiciones a mi pastor también por la confianza y el privilegio que me concede. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios. Y quiero que me acompañe a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, en su verso 12, vamos a leer hasta el verso 16, para gloria y honra de nuestro Dios. Carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, del verso 12 hasta el verso 16. Vamos a leer en el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra de nuestro Dios, hermanos. Les invito que vengamos en oración para que sea Dios que esté administrando este maravilloso tiempo de su bendita palabra. Soberano Dios y buen Padre, gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio, por la oportunidad, amado Dios, de estar en tu casa de oración. Gracias por habernos permitido cantar esas hermosas alabanzas, Señor Jesucristo. Bendito Dios y buen Padre, pido, amado Dios, en estos instantes que sea, amado Dios, su voluntad sobre mí, que el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, tome control de mi vida y me utilice, amado Dios, para hablar con denuedo, Señor Jesucristo, para hablar tu palabra, Señor Jesucristo, y esta palabra, amado Dios, salga para edificación de cada hermano, de cada vida presente en este lugar, Señor Jesucristo, así también como los que están a través de la radio, los que nos están viendo, Señor Jesucristo, no importa la distancia, amado Dios, que cada palabra que salga de mi boca salga con poder, con autoridad, Señor Jesucristo, y que esta palabra sea de gran bendición, Señor, de gran consejo, y que llene y sustente nuestra alma, Señor Jesucristo, porque tu palabra es vida para nosotros. Tu palabra la necesitamos día con día, Señor, en nuestra vida espiritual, para poder seguir adelante, Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, amado Dios. Padre y buen Dios, me deposito en tus manos, Señor, en tu presencia maravillosa, para que seas tú utilizando a tu siervo en estos minutos, Señor Jesucristo, que hemos leído y compartido tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en su bendita palabra, porque eso hemos venido, ¿verdad?, también a escuchar palabra de Dios, una palabra de que nos alimenta espiritualmente, nos permite crecer, hermanos, porque el cristiano debe de estar en crecimiento constante. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Si somos más que vencedores con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Amén. Hemos leído la palabra de nuestro Dios en esta hermosa carta que Pablo escribe a los Filipenses. Y qué bonito es poder ver cómo Pablo se refiere a ellos. Y, hermanos, tenemos traído un tema muy bonito y que lo voy a compartir, y es ocupados en nuestra salvación. Ocupados en nuestra salvación.
El título que tiene, según la Biblia, dice Luminares en el mundo, pero mientras yo leía, hermanos, y lo estudiaba, me llamó tanto la atención lo que dice el final del verso 12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos esperan ese, hermanos, ese día que Cristo venga? ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? Amén. Creo que todos aquí esperamos el día que Jesús venga, ¿verdad? Porque por eso estamos acá luchando, hermanos. A pesar de las dificultades de la vida, estamos continuando adelante. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y es que un día Cristo ha prometido venir a traernos a cada uno de nosotros. Ya todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo, toda enfermedad desaparecerá por completo. Eso estamos esperando. Entonces, ¿no cree usted, hermanos, que es necesario que nos ocupemos en nuestra salvación? Por supuesto que sí. Entonces Pablo les dice a ellos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo meditaba y pensaba, hermanos, creo que todos nosotros quizás en algún momento hemos dicho, cuando estamos quizás trabajando en nuestros quehaceres y a usted le interesa estar trabajando en eso y está bien ocupado en eso, que no quiere que nadie lo perturbe. Viene alguien y dice: ¿me permite un momento? O le llaman o le citan a algo. Usted dice: ¿cree que me permite de un momento, que solo quiero terminar esto? Y luego lo atiendo. Hermanos, si lo llevamos esto a lo espiritual, Satanás siempre va a querer perturbarnos a nosotros, de que nosotros estemos desapercibidos, que estemos nosotros descuidados de la ocupación que debemos de tener en nuestra salvación. Esto es a diario, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser a diario? Porque el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y lo anda buscando a cada uno de nosotros diariamente. Por lo tanto, hermanos, el diablo puede venir a usted diciéndole: mira, hagamos esto, hagamos lo otro, pero usted tiene que decir: no, yo estoy ocupado en mi salvación. Porque todo lo que conduce, hermano, toda oferta del diablo nos va a llevar a nosotros a cometer pecado delante de Dios. Y una vez en pecado, viene Cristo y perdemos, ¿verdad? Nos vamos a quedar. Por eso, hermanos, que me llamó tanto la atención en la manera como le dice Pablo a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación. Dice, ¿cómo, hermanos? Con temor y temblor. ¿Alguna vez usted ha temblado de algo? Tal vez hemos temblado de nervios, de miedo, no sé, cualquier situación, pero se siente bien extraño, ¿verdad? Se siente bien, aquella sensación bien horrible. Entonces llevémoslo de esto, hermanos, al mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué significa? Como les decía, ocuparse. Trabajará en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Nosotros estamos acá, hermanos, hasta la meta final. ¿Cuántos están acá hasta la meta final, hermanos? ¿Verdad que cuando hacen una maratón que corren tantos kilómetros, verdad que el que va corriendo no se detiene a tomarse una Coca-Cola o a sentarse a tomarse agua? ¿Verdad que no? Él toma agua, pero no se detiene. Quizás se le arruinó el zapato, se lo cambia, pero él sigue corriendo. O si ya sea que vayan los ciclistas, está viendo un video ahí de que los zapatos le molestaban a aquel ciclista, pero esa no se detuvo, sino que pedaleando, se cambió los zapatos sin detenerse. Por lo tanto, hermanos, ese es el ocuparse. Si nosotros nos ocupamos así de nuestra salvación, va a venir Satanás en medio de lo que estamos haciendo y va a querer interrumpir nuestra comunión con nuestro Dios. Va a querer distraernos y hacer cosas, ¿verdad?, que no nos convienen. ¿Cómo, hermanos, debemos de ocuparnos de la salvación? Y lo que dice el verso 12 al final: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué significa esto? Una actitud que el cristiano debe procurar para santificarse. ¿Qué más podemos decir? Actitud que nos ayuda a no ofender a Dios y tampoco a faltarle el respeto. El temor, hermanos, no significa, no lo vamos a tomar nosotros como un miedo, sino que el temor debemos demostrarle a Dios respeto
obediencia y a Él, ¿verdad?, no ofenderlo en ningún momento. Porque, hermanos, cuando fallamos a Dios, nosotros lo ofendemos a Él. Cuando pecamos contra Dios, Él se siente, ¿verdad?, entristecido por nuestra acción. Por esa razón, Pablo quizás resalta de esa manera de cómo nosotros debemos de ocuparnos de esa salvación. Una actitud que nos ayuda a no ofender a Dios y no faltarle el respeto. ¿Qué más nos dice la Biblia, hermanos, acerca del temor? Acompáñenme allí, si tiene su Biblia. Vamos a leer el libro de Proverbios en su capítulo 8, verso 13. Vamos a ver qué nos dice la Biblia también más acerca del temor, ¿verdad?, a Dios. Capítulo 8, verso 13. Nos dice la palabra de nuestro Dios: el temor de Jehová, léalo conmigo, hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice aquí, aborrezco. Nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros tenemos temor, no vamos a tener conflicto con nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Si nosotros tenemos temor a Dios en ocuparnos, ¿verdad?, de su palabra, de la obra de Dios, no tendremos conflicto alguno. Caso contrario fuera, hermanos, si que en nuestra vida no hubiese ese temor, en su momento quizás nosotros fuéramos arrogantes, en su momento quizás nosotros fuéramos soberbios, quizás tuviésemos nosotros una boca perversa. Porque como yo, hermanos, puedo venir acá, pararme en este lugar santo, en este lugar tan precioso, y de usted allá afuera me escuche decir palabras soeces, palabras fuertes, ¿qué usted va a pensar de mí? Cuando usted me vuelva a ver acá adelante, ya no voy a hacer lo mismo, porque he perdido mi buen testimonio que yo tenía. Por eso, hermano, el temor a mí, aunque a pesar, digamos, la carne siente el deseo de decir algo, ¿verdad?, que no conviene, pero el temor a Dios nos dice no. Esto es faltarle respeto a Dios. Esto es cometer una falta delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de marcar una diferencia, ¿verdad? Dice su palabra que somos la sal de la tierra y por lo tanto, hermanos, hay una diferencia en los que están afuera en el mundo a los que estamos en el redil del Señor. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Así es. Nosotros somos una nueva criatura, ¿verdad? Eso significa que si hacíamos antes una cosa, hoy no la vamos a hacer, sino que vamos a ir donde Dios quiere que vayamos y hacer, ¿verdad?, lo mejor de lo mejor para estar bien con nuestro Dios. Pero muchas veces se nos complica, ¿verdad? La carne es débil y muchas veces un enojo, una ira o cualquier cosa que nos puede pasar en la calle, hermanos, nos hace perder la paciencia. Y al perder la paciencia, nosotros accionamos y hacemos algo sin antes pensarlo. No lo pensamos antes, no pensamos en las consecuencias, sino que actuamos y ya. ¿Por qué? Porque una pequeña cosita nos hizo faltarle respeto a Dios. Por eso, hermano, creo que Pablo lo hace ver de esa manera, que con temor nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Porque, hermanos, si obedecemos a Dios y hacemos las cosas de Dios, estamos obedeciendo a su palabra. Y si obedecemos a su palabra, vamos a estar listos para que cuando esa trompeta suene, usted y yo seamos levantados en las nubes y recibamos a Jesús allá, hermanos, en el aire. Qué maravilloso será eso. Pero es necesario que nosotros en esta vida, en este mundo, caminemos con temor, tratando la manera de agradarle a nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. ¿Qué obtenemos nosotros, hermanos, cuando en nuestra vida existe el temor? Váyase siempre un poquito más adelantito en Proverbios, en su capítulo 14, verso 27. Nos damos cuenta, hermanos, el fruto de nosotros poseer o tener temor a Dios.
tenemos fruto también. Y el Proverbios en su capítulo 14, verso 27, nos dice, ¿verdad?, lo maravilloso que es que nosotros tengamos temor a Jehová. 14:27 nos dice, leámoslo juntos, hermanos: el temor de Jehová, que dice, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús, hermanos? Tenemos vida y vida en abundancia. Quizás muchos de ustedes han pasado por momentos en los que tal vez han pensado, hasta aquí llegó mi vida, ya no puedo más. Pero quizás en el último instante Dios llegó en el momento apropiado, en el momento indicado. Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento más adecuado. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Por lo tanto, hermanos, hay que tener temor, ¿verdad? Porque si nos desesperamos, podemos murmurar con Dios. Y eso es lo que nos dice más adelante. Por lo tanto, hermanos, sabemos de que ¿qué recompensa tenemos nosotros al tener temor? Es manantial de vida. ¿Y quién no quiere vida, hermanos? Una vida saludable, una vida en Cristo en la cual usted sienta paz, armonía, gozo, alegría, que cuando venga a la casa de Dios su alma se regocije, sus problemas se vayan y las batallas se las dejemos a Dios. Eso es algo muy maravilloso que Dios hace en nuestra vida. Vamos a lo siguiente. Dice que hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué más nos dice adelante? En el verso 14 vemos otro elemento muy importante en lo cual nosotros debemos de pensar muy bien, que nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Gloria a nuestro Dios. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Y qué significa, hermanos, hablar? Pues murmuraciones es como quien dice, ¿verdad?, hablar en voz baja. Cuando usted no quiere que alguien le escuche, ¿usted lo va a decir fuerte? No, ¿verdad? Porque solo usted sabe lo que está diciendo. Y no que lo hacemos así, con voces pequeñas, ¿verdad? Que si alguien hizo algo, es que este hermano aquí, no. Eso es murmurar, ¿verdad? Pero hermanos, de Dios no nos podemos escapar, ¿verdad que sí? Dios todo lo sabe. Y quizás yo lo puedo engañar a usted, yo puedo hablar de usted así, pero Dios sabe cada palabra que yo he dicho, hermanos. Y de esa palabra yo un día daré cuenta a Dios. Por lo tanto, el temor, ¿verdad? Esto nos ayuda a evitar estas cosas. Dice, murmuraciones, hablar en voz baja. ¿Y qué más significa? Rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios, ¿verdad?, nos prueba a cada uno de nosotros. Dice que seremos probados como el oro. El oro, para que usted lo pueda ver así, pasa un gran proceso. Pasa por el fuego, lo mantienen ahí, hasta que el oro se vea tan bonito así como usted lo puede contemplar en una cadena, en un anillo. Bueno, para que se vea así bonito, pasa por un proceso. Muchos de nosotros hemos pasado procesos difíciles, pero Dios siempre hermosea nuestro rostro, hermanos, porque si estamos en Cristo, Él nos tiene bendecido. Él nos tiene, a pesar de las dificultades, hermanos. ¿Cuál es la diferencia de nosotros y los que están afuera? De que si usted padece dificultad, usted y yo tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ya sea que muramos o vivamos, de Cristo somos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Regalémosle un fortísimo aplauso a nuestro Dios, porque de Él somos y Él nos aconseja a cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando nos desesperamos, el problema es desesperarnos e impacientarnos por las cosas que queremos. Y muchas veces se podría decir que por qué Dios, ¿verdad?, está tardando tanto, y que por qué Dios me hace esto a mí, que por qué Dios hace esto con mi familia y así, porque esto no me va bien en el trabajo, que porque esto,
Y pensamos, hermanos, a estar murmurando y a cuestionar a Dios que por qué lo hace eso. Cosas, hermanos, de que en verdad no debemos de nosotros hacer, porque el tiempo y la voluntad de Dios es perfecta. Dios está allá en el cielo, Él es el creador, nosotros estamos acá en la tierra. ¿Qué nos da a entender eso a nosotros, hermanos? De que toda la soberanía y el control lo tiene Dios. ¿Qué podemos nosotros decir contra la voluntad de Dios? Lo que sería mejor para nosotros es callar y aceptar la voluntad de Dios, a pesar, hermanos, de que sea muy difícil, a pesar de que muchas veces no entendamos. Pero, hermanos, no permitamos que el Satanás nos tiente a murmurar contra Dios, porque si murmuramos estamos perdiendo la batalla y le estamos dando el gusto a Satanás. Pero si nosotros decimos que sí haga la voluntad de Dios, yo sé que me puede sanar, pero que sí haga la voluntad de Dios, Él sabe. Hermanos, Dios es un Dios que planea todo. Dios no es un Dios que deja las cosas, mañana lo va a hacer. No, ella tiene todo establecido para cada uno de nosotros. Él sabe hasta cuándo vamos a llegar. Él sabe, todo lo que estamos acá, Dios lo sabe hasta cuándo vamos a llegar y cuándo vamos a estar para la venida de Jesús. No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Por lo tanto, dejémonos, hermanos, guiar por la voluntad de Dios, a pesar de que sea muy difícil humanamente aceptarlo. Pero tenemos un espíritu el cual nos es una consolación para nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, no permitamos que la murmuración llegue a nuestra vida cuestionando a Dios de lo que Él hace y por qué lo hace. Porque la murmuración, hermanos, refleja en nosotros, en primer lugar, incredulidad, queja y falta de confianza en Dios. Eso refleja, hermanos, porque si usted está confiando en Dios, usted espera en Dios, usted no va a decir nada contra Dios. ¿Por qué? Porque usted confía que en el tiempo de Dios es perfecto y todas las cosas llegarán cuando Dios quiera, cuando Dios, ¿verdad?, lo haya establecido. No podemos hacer nada contra eso, hermanos. No podemos hacer nada, sino que pedirle a Dios que Él nos fortalezca y que nos ayude a seguir adelante siempre. Vamos a leer un poquito más adelantito en Filipenses, en su capítulo 2, en el verso 3, un poquito más allí. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay algo muy importante, hermanos, de que aquí nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos un equipo. Y un equipo, hermanos, la diferencia de un equipo es que un equipo tiene un objetivo en particular. Todos tienen ese objetivo. Un grupo no tiene un mismo objetivo, un grupo tiene diferentes objetivos. Unos buscan a este lado, van a hacer esto, el otro grupo busca este. Pero nosotros en Cristo, hermanos, tenemos un objetivo. Y ese objetivo debe de ser de agradarle a Dios, de estar limpios, de estar sin manchas, para que cuando Cristo venga nos encuentre, hermanos, preparados. Dice que nos presentemos como siervos, dice, aprobados. Si un alumno deja la materia, no pasa al siguiente grado. Así es la vida, hermano, del cristiano. Si nosotros no pasamos esos exámenes, ¿verdad?, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Es así, hermanos. Así es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que leímos en Filipenses trata acerca, hermanos, de que dice: no hagáis nada, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay una cosa muy importante, hermanos, de que muchas veces nosotros fallamos, cometemos muchos errores, o ya sea que trabajamos en la iglesia, en la obra de Dios, pero quizás, hermanos, el punto acá es de que nosotros
no miremos, ¿verdad?, si aquel hermano hizo algo mal, ¿vea?, o dejó mal colocado algo. Usted viene y lo recoge, ¿verdad?, sin decir nada. No, es que, o pensamos a ir nosotros, no, es que aquel hermano dejó esto así. No, hagámoslo en silencio, ¿verdad? Porque su palabra dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debemos nosotros, hermanos, solo mirar para nosotros, y no mirando el bien para los demás. Aquí todos somos hijos del mismo Dios. Si hermano Israel necesita ayuda, yo con mucho gusto le ayudo. Si yo puedo, yo le ayudo. Pero no, yo no me voy a quedar viendo que el hermano Israel tiene dificultades para hacer algo, que no puede levantar algo, que no puede hacer algo, y yo, hermano, me voy a quedar solo viéndolo. No, debemos de apoyarnos los unos a los otros. Si vemos que un hermano, ¿verdad?, en los trabajos que hemos hecho, si vemos que un hermano ya está con la pala ahí, que ya no puede, y uno está ahí libre, pues no hay que ver, ¿verdad?, que eso, uno inmediatamente viene, ¿verdad?, y hace esa buena acción. Hermano, le ayudo, le echo una manito ahí. Así debe de ser, hermano. Debe de haber en nosotros ese amor que nos una a hacer todas las cosas, no mirándonos siempre nuestro propio beneficio, sino el beneficio de todos. Si nosotros empezamos a ver, hermanos, solo el beneficio de nosotros, nos vamos a vanagloriar y decir: no, que solo yo lo puedo hacer así. No, que el hermano no puede, que solo yo lo puedo hacer así. No, hermanos, todos aquí debemos de hacerlo con mucho amor, ayudándonos cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, las contiendas no son malas, dice. ¿Qué significa contienda? En este contexto significa cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Significa que hay que dejar que Dios haga lo que bien le parece. Como también no contiendas con tu hermano en Cristo, no levantar acusaciones en contra de ellos. Hermanos, en este contexto de la palabra de nuestro Dios, cuando dice: hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Muchas veces, hermanos, como les decía, que la contienda, nosotros no tenemos por qué generar contienda con nuestro Dios. Porque desde el momento que nosotros, como les decía al principio, que nosotros decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué quizás al otro hermano no? ¿Por qué quizás a aquel que está afuera no le pasa eso? Estamos, hermanos, nosotros generando una contienda, un conflicto entre mi persona y Dios. Mientras nosotros no aceptemos, hermanos, la voluntad de Dios, tendremos conflicto en aceptar lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Dejemos, hermanos, que Dios actúe como Él quiere y no como nosotros querramos. Muchas veces nosotros queremos que esto sea así, de esta manera y la otra, en el tiempo que nosotros quizás queremos, pero la voluntad de Dios puede ser otra. Los pensamientos de Dios son extremadamente más grandes que nuestros pensamientos. Por lo tanto, hermano, de Dios no podemos estar afuera de Dios. No podemos estar más alto de Dios, porque Dios lo es todo. Y si Dios lo es todo, hermanos, Él tiene el control de todas las cosas que nos pasan. Por lo tanto, hermanos, ¿quién quisiera tener contiendas con Dios? ¿Qué pasó con Jonás? Él no aceptó la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Verdad que tuvo conflicto con Dios? ¿Sí o no? Tuvo que pasar una prueba. Y usted sabe el proceso cómo fue. Primero fue, ¿verdad?, echado de aquella balsa, porque el culpable de que lo que estuviese sucediendo era Jonás. Él era el culpable. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Si él hubiese tenido temor a la palabra de Dios y decir: tengo que hacerlo, porque si no lo hago tendré consecuencias. Si él hubiese tenido temor, pues hubiese obedecido su palabra y su camino hubiese sido
tranquilo hasta el lugar donde iba a predicar. Pero ¿qué pasó? No tuvo temor a la palabra de Dios, ni tampoco obedeció. Por lo tanto, las consecuencias le llegaron. Asimismo es también para nosotros, hermanos. Si su palabra que es predicada en este lugar, a usted le toca en algo, ¿verdad?, que quizás estamos fallando, y le escuchamos la palabra de Dios y nosotros decimos, hombre, la palabra habló conmigo hoy. Siempre habla para con todos, pero muchas veces hay dificultades en nuestra vida en las cuales le fallamos a Dios. Pero si la palabra viene, hermanos, para corregirnos, debemos de acatar esa palabra para que a nosotros nos vaya bien y no tengamos dificultades como lo tuvo Jonás. ¿Quién quiere tener dificultades, hermanos? Creo que nadie, ¿verdad? Nadie quisiera tener dificultades, pero muchas veces nosotros mismos nos buscamos las dificultades al no tener temor a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, Jonás tuvo contiendas con Dios. No estaba de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, pues le fue mal. Así que, hermanos, no seamos ese Jonás, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos habla, pidámosle a Dios y digámosle a Él, Señor, yo sentí que tu palabra me habló. Señor, yo sé que tú me amas, porque dice su palabra que el Padre a quien ama, dice, lo corrige. No sé, yo creo que el que es padre, ¿verdad?, ya tiene a sus hijos grandes, en su momento quizás los tuvo que corregir. Y usted no lo corrigió porque lo odia, ¿verdad que no es así? Usted no lo corrigió porque no le tiene importancia el bienestar de su hijo. No, lo corrige porque usted lo ama y quiere lo mejor para su hijo. Así es Dios para con nosotros, hermanos. Si Dios nos corrige a través de su palabra es porque Dios nos ama inmensamente y no quiere que nosotros nos perdamos en este mundo. No, que Dios quiere que todos procedamos, hermanos, hacia una salvación. ¿Cuántos esperan esa salvación, hermanos? Amén. Regalemos nuestro fortísimo aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Luego, hermanos, por el verso 16, algo muy importante que todos debemos tener en cuenta día con día. Y el verso 16 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pues esto le decía, ¿verdad?, Pablo a los filipenses. ¿Y qué significa, ¿sabes, hermanos, qué significa la palabra asidos? Para que podamos entenderla mejor, significa agarrar fuertemente, significa aferrarse, significa sostener con firmeza algo para no soltarnos. Creo que, hermanos, ninguno de nosotros quiere soltarse, ¿verdad?, de la salvación que nos espera. Creo que nadie de aquí quiere soltarse de la mano de Dios. ¿O alguien quiere soltarse de la mano de Dios, hermanos? Creo que no, porque fuera de Dios no hay nada, hermanos. Si estamos fuera de Dios no valemos nada. Dios nos ha hecho valer la sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que debemos tener siempre en nuestros corazones. Si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, el día que Cristo venga nos iremos a gozar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Gloria, les regalemos un fuerte aplauso a nuestro Dios esta maravillosa noche. Gloria al Señor Jesús. Y para finalizar, hermanos, tenemos que nosotros ser diligentes en su palabra y tenemos que retener en nuestros corazones las razones de Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 1 dice en su palabra que tenemos que ser diligentes en su palabra, y en Proverbios 4:4 nos dice que de nuestro corazón debe de retener las razones de Dios. Por lo tanto, hermanos, creo que a todos, ¿verdad?, nos conviene poder, en primer lugar, lo que dice Pablo, ocuparse de la salvación con temor. Luego nos dice de que hagamos todas las cosas sin murmuraciones para con Dios y contienda. Y lo otro es que tenemos que estarnos aferrados de la palabra de Dios. Hay muchas otras, hermanos, que podemos sacar con respecto a ocuparnos, ¿verdad?, de nuestra salvación, pero en esta ocasión Dios me ha permitido hablar
un poco acerca de esto. Espero, hermanos, de que la palabra haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y Dios ha sido bueno. Me alegro en gran manera, hermanos, de poder predicar su palabra. Y lo hacemos de todo corazón. Así que regalemos otro fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Y por acá nos han llegado unas peticiones de oración. ¿Cuántos creen que Dios sana todavía, hermanos? Amén.